Existen muchos causantes de enfermedades mentales. Por un lado, están la parte genética y los antecedentes familiares. Por otro, las experiencias de vida, como el estrés o un historial de abuso. También juegan un papel importante los factores biológicos, como una lesión traumática del cerebro, la cual puede conducir a un trastorno mental. La exposición de la madre durante el embarazo a un virus o químicos tóxicos, el uso de drogas ilegales o sufrir una condición médica seria como el cáncer. Los trastornos mentales abarcan una amplia gama de problemas que incluyen trastornos de ansiedad, de pánico, obsesivo-compulsivo, de estrés postraumático y fobias, trastorno bipolar, depresión, trastornos de estado de ánimo, de la personalidad y psicóticos como la esquizofrenia. Cada enfermedad tiene su propio grupo de síntomas, pero entre los síntomas frecuentes de enfermedad mental en adultos y adolescentes se pueden incluir los siguientes síntomas: problemas de concentración, memoria o capacidad de pensar claramente, cambios alimenticios como perder el apetito o comer exageradamente, no poder completar las tareas escolares o laborales, sentirse extremadamente preocupado, sentirse triste, vacío, desesperanzado o sin valor, sensibilidad a los sonidos, vista, olor o tacto, irritabilidad o inquietud, pérdida de interés en actividades que son normalmente divertidas, alejamiento de otras personas o desconexión. Sentir que el cerebro lo está engañando, escuchar ruidos, de golpes o chirridos, o que llaman su nombre. Cambios en el nivel de energía y los patrones de sueño. Con frecuencia dormirá durante el día y estará despierto por las noches. Cuando usted o alguien cercano comienza a experimentar los signos de advertencia temprana de enfermedad mental, conociendo cuáles son los factores y síntomas de riesgo, ayudará a manejarlos con anticipación. Al igual que en otros problemas de salud, debemos tratar los síntomas lo antes posible, identificar la enfermedad y planificar un curso de acción apropiado en la ruta hacia la salud general. En cuanto a los tratamientos y terapias, hay que asistir al psicólogo y realizar una psicoterapia. Los psicólogos que se especializan en psicoterapia y otras formas de tratamiento psicológico son profesionales sumamente capacitados, con experiencia y conocimientos en las áreas de conducta humana, evaluación de la salud mental, diagnóstico y tratamiento y cambios de conducta. Los psicoterapeutas trabajan con los pacientes para cambiar sus sentimientos y actitudes y los ayudan a desarrollar patrones de conducta más saludables y más eficaces. Los medicamentos y el asesoramiento pueden ayudar con muchos de los trastornos mentales. Un ejemplo de enfermedades mentales es el trastorno bipolar, también llamado enfermedad maníaco-depresiva. El trastorno bipolar es una enfermedad mental severa. Las personas que lo sufren experimentan cambios de ánimo poco comunes. Pueden pasar de ser muy activos y felices a sentirse muy tristes y desesperanzados. Y así, empezar el ciclo otra vez. Frecuentemente tienen estados de ánimo normales entre uno y otro ciclo. A las sensaciones de euforia y actividad se las llama manías. A las de tristeza y desesperanza se las llama depresión. Las causas de este trastorno no son del todo claras. Pueden ser genéticas, o sea, que pueden tener una tendencia familiar o pueden provenir de una estructura anormal de las funciones del cerebro.
El trastorno bipolar suele empezar en los últimos años de la adolescencia o al inicio de la edad adulta, pero niños y adultos también pueden sufrirlo. La enfermedad generalmente dura toda la vida. Si no se trata, el trastorno bipolar puede dañar las relaciones personales, causar bajo rendimiento en la escuela o en el trabajo e incluso el suicidio. Sin embargo, existen tratamientos eficaces para tratar los síntomas, como las medicinas y la terapia de conversación. La combinación de ambas suele ser lo que mejor funciona. En cuanto a los síntomas, los cambios de estado de ánimo bipolares se llaman episodios anímicos. Las personas pueden tener episodios maníacos, depresivos o mixtos. Un episodio mixto incluye síntomas tanto maníacos como depresivos. Estos episodios anímicos provocan síntomas que duran una semana o dos y a veces más. Durante un episodio, los síntomas se presentan todos los días durante la mayor parte del día. Los episodios anímicos son intensos, las emociones son fuertes y ocurren junto con cambios extremos en los niveles de comportamiento y energía. Los que sufren un episodio maníaco pueden sentirse muy alegres o animados, muy nerviosos o alterados, muy ansiosos. Pueden hablar muy rápido de muchas cosas distintas, estar inquietos, irritados, sensibles, tener problemas para relajarse o dormir, creerse capaces de hacer muchas cosas a la vez y estar más activos de lo común, hacer cosas arriesgadas, como gastar mucho dinero o tener sexo sin cuidado alguno. Los que sufren un episodio depresivo pueden sentirse muy deprimidos o tristes, preocupados y vacíos, tener problemas para concentrarse, olvidarse mucho de las cosas, perder el interés en actividades divertidas y volverse menos activos, sentirse cansados o sin energía, tener dificultad para dormir, pensar en la muerte o el suicidio. Hay varios factores que pueden contribuir al trastorno bipolar. Por ejemplo, los genes, porque la enfermedad es hereditaria, y la anormalidad en la estructura y función del cerebro. Las causas del trastorno bipolar no siempre son claras. Los científicos están tratando de obtener más información sobre el trastorno a través de estudios. Por eso, no es fácil diagnosticar el trastorno bipolar. Algunas personas sufren de este trastorno durante años antes de que alguien lo sepa. Esto se debe a que los síntomas bipolares pueden parecerse a varios problemas diferentes. La familia y amigos pueden no darse cuenta de que los síntomas de una persona son partes de un problema mayor. Un médico puede creer que la persona tiene una enfermedad distinta, como por ejemplo esquizofrenia o depresión. Además, los que lo sufren a menudo tienen otros problemas de salud. Esto puede hacer que a los médicos les sea difícil diagnosticar el trastorno bipolar. Por ahora, el trastorno bipolar no tiene cura, pero un tratamiento puede ayudar a controlar los síntomas. La mayoría de las personas pueden obtener ayuda para controlar los cambios de estado de ánimo y problemas de comportamiento. Un tratamiento funciona mejor cuando es continuo y no es interrumpido de vez en cuando. Para tratar el trastorno se usan medicamentos, terapia y en algunos casos la terapia electroconvulsiva o TEC, también conocida como terapia de choque. La esquizofrenia.
es una enfermedad cerebral grave. Las personas que la padecen pueden escuchar voces que no están allí. Ellos pueden pensar que otras personas quieren hacerles daño. A veces no tiene sentido cuando hablan. Este trastorno hace que sea difícil para ellos mantener un trabajo o cuidar de sí mismos. Los síntomas de la esquizofrenia suelen comenzar entre los 16 y 30 años. Los hombres a menudo desarrollan síntomas a una edad más temprana que las mujeres. Por lo general, no se desarrolla después de los 45 años. No se conoce la causa de la esquizofrenia. Sus genes, el medio ambiente y la química del cerebro pueden tener un rol. Los síntomas de la esquizofrenia se dividen en dos grandes grupos: los síntomas positivos, que son experiencias anormales, y los síntomas negativos, que son más la ausencia de conductas normales. En cuanto a los síntomas positivos, están las alucinaciones, que son experiencias sensoriales que se originan dentro del cerebro en vez de tener su origen en el exterior. Las alucinaciones son causadas por la enfermedad. Los pacientes esquizofrénicos algunas veces oyen voces. Estas son alucinaciones auditivas, que una persona sana en la misma situación no escucha, o ven cosas, estas son alucinaciones visuales, que otras personas no perciben. El paciente habitualmente tiene dificultades para diferenciar lo que son alucinaciones y lo que son percepciones reales. Otro de los síntomas positivos son las ideas delirantes. Son creencias falsas y persistentes, que son constantes, o simples deseos que no son compartidos por otros y que el paciente cree reales, incluso aunque haya pruebas de lo contrario. También están los trastornos del pensamiento. Debido al deterioro de la función cerebral, el pensamiento lógico de muchos pacientes está deteriorado si se compara con el que tenían antes de su enfermedad. Sus pensamientos y su lenguaje están alterados. Y el trastorno de autopercepción. A menudo, el paciente tiene una percepción distorsionada de sí mismo. La distinción entre él mismo y lo que lo rodea puede ser borrosa. En cuanto a los síntomas negativos, hay una falta de energía y motivación. Esto es un síntoma negativo frecuente. Debido a la enfermedad, muchos pacientes pierden su entusiasmo normal, su energía y su interés por lo que los rodea. Esto implica con frecuencia que los pacientes son incapaces de cumplir con sus obligaciones o de llevar una vida social normal. También están los trastornos emocionales, donde el paciente pierde la capacidad de experimentar placer y no puede sentir emociones normales como lo hacía con anterioridad. Depresión, falta de autoconfianza y mal humor son algunos de los síntomas más frecuentes. Y un retraimiento social. Se observa a menudo que estos pacientes pueden reducir sus contactos con otras personas al mínimo e incluso con sus amigos y familiares. Debe evaluarse a cada paciente por separado para saber si este rechazo al contacto con otras personas es expresión de un mecanismo de defensa contra la hipersensibilidad asociada a la enfermedad o si bien el paciente debe ser animado a tratar de romper su aislamiento social. Esta enfermedad no tiene cura. Los medicamentos pueden ayudar a controlar mucho los síntomas. Es posible que deba probar diferentes medicamentos para ver cuál funciona mejor. Deben permanecer en tratamiento durante el tiempo que su médico lo recomiende. Los tratamientos adicionales pueden ayudar en el día a día a lidiar con la enfermedad. Estos incluyen la terapia, educación familiar, la rehabilitación y la capacitación profesional. Una persona vulnerable al trastorno debe estar alerta a los factores que pueden desencadenar una crisis.
a fin de intentar evitarla o de minimizar sus efectos. Es importante que en los momentos de inicio de una crisis pueda movilizar los recursos de ayuda que son la familia, profesionales, etc. Las fobias son un tipo de trastorno de ansiedad. Es un temor fuerte e irracional de algo que representa poco o ningún peligro real. Existen muchos tipos de fobias. Las personas con fobias intentan evitar lo que les provoca miedo. Si eso no es posible, pueden sentir pánico y miedo, taquicardia, falta de aire, temblores, un fuerte deseo de huir. En general, las fobias comienzan en la niñez o en la adolescencia y continúan durante la edad adulta. En el caso de la fobia no psicológica, esta está relacionada a rechazos contra actitudes, elementos culturales, históricos o personales, por ejemplo, el sentimiento de rechazo hacia países o pueblos. Existen tantas fobias como personas, ya que cada individuo puede desarrollar una fobia a cualquier cosa, aunque se describen con frecuencia algunos tipos más habituales, como por ejemplo, fobia a la sangre, a las inyecciones y a otros procedimientos médicos, fobia a ciertos animales, como perros, serpientes, arañas, fobia a los espacios cerrados, fobia a los lugares públicos, a volar, a los lugares altos o a las tormentas. A cada uno se le asigna un nombre científico. Por ejemplo, acrofobia es el miedo a las alturas. Agorafobia es el miedo a los espacios abiertos. Androfobia es el miedo a los hombres. Aracnofobia es el miedo a las arañas. Claustrofobia es el miedo a los espacios cerrados. Sinofobia es el miedo a los perros. Entomofobia es el miedo a los insectos. Hidrofobia es el miedo al agua. Nictofobia es el miedo a la oscuridad. Zoofobia es el miedo a los animales. Por otro lado, la fobia escolar es un tipo de miedo de muy especial relevancia y relación con el rendimiento escolar, y que tiene que ver con una gran ansiedad experimentada por el niño en el contexto escolar, tanto si el miedo principal es debido a la separación de sus padres, como si es debido a algún aspecto específico de la situación escolar. Adicionalmente, el bullying está relacionado con una de las principales causas de este tipo de fobia. En cuanto a los tratamientos, existen la técnica de exposición. En esta, poco a poco los profesionales confrontan al paciente con la situación tan temida. El estímulo gradual y progresivo hace que las personas de a poco vayan controlando sus temores. La desensibilización sistemática, en el cual en lugar de estímulos se recurre a la imaginación del paciente, que va proyectando en su mente el estímulo temido. En ambos ejemplos de tratamiento, la exposición o la imaginación del estímulo se detiene cuando el paciente no puede controlar su ansiedad y se recomienza cuando se ha tranquilizado. De a poco, logra resistir periodos más largos y así se va perdiendo el miedo. También está la terapia cognitiva, en la cual se le da al paciente mucha información sobre aquella situación a la que teme, para que de esta manera vaya cobrando confianza.
El uso de psicofármacos no suele ser recomendado en el tratamiento de las fobias, debido a que, si bien puede paliar los síntomas de ansiedad, no elimina el problema. La programación neurolingüística se ha puesto de moda como tratamiento ante determinadas fobias, pero los resultados de la misma aún no han sido científicamente comprobados. Y por último, los tratamientos alternativos, que incluyen las terapias con flores de Bach, los libros y grupos de autoayuda y la hipnosis.